Todos nosotros en la vida, varias veces o alguna vez, hemos sentido miedo o no hemos sentido miedo. ¿Hemos sentido o no hemos sentido? Hemos sentido miedo, si no muchas veces, al menos una vez en la vida lo hemos sentido. Yo recuerdo hace muchos años, fui a un retiro al otro lado de Mariscos, en el lago de Izabal. Íbamos en una barcaza grande, pasamos, pero ya en la tarde, cuando veníamos de regreso, se desató un airal, mucho viento, se picó el lago y las olas eran grandes y la barcaza era grande de hierro, pero la sangoloteaba y la movía toda. Nos preocupamos. El responsable de la barcaza mejor ya no quiso seguir, regresó mejor a donde habíamos salido. ¿Por qué? Porque hacía falta mucho trecho en atravesar todo el lago. Yo tenía que estar en Zacapa a las 7 de la noche para celebrar misa. Ya no pudimos salir, nos quedamos a dormir en esa finca hasta el día siguiente. Sentíamos el temor de la bravura del agua con el viento. ¿Y qué es el miedo? Nos preguntamos. Y el miedo es un sentimiento desagradable que sentimos ante un peligro real, que ahí está el peligro y sentimos miedo. Otras veces no es peligro real, sino que nos imaginamos y terminamos ahogándonos en un vaso de agua y no hay tal peligro, pero otras veces sí está el peligro. Entonces nos da pánico, nos sentimos inseguros y nos sentimos pues que algo malo puede pasar, y ese es el miedo que experimentamos. ¿Quién en la vida no ha tenido momentos duros, momentos difíciles? Porque la vida de nosotros es como cuando vamos en un barco y de repente el mar se agita. Y entonces nos preocupamos, sentimos los miedos en distintas situaciones de la vida, miedos por alguna enfermedad que nosotros sabemos nos puede llevar a la muerte, miedo por una inseguridad económica que tenemos, miedos de distinto tipo, y sentimos que son reales. Tampoco hay que andar imaginando los miedos, porque hay unos que se imaginan las cosas y no está pasando nada. ¿Quién de ustedes se atreve a ir al cementerio de noche bien oscuro? A veces da miedo, ¿verdad? ¿Pero qué? Los muertos no molestan, molestan los vivos. Los que ya están con el Señor están en la gloria, los otros estarán en otro lado, pero el cementerio es de lo más tranquilo que hay. Entonces a veces nosotros vamos sintiendo esas cosas y nos pasa lo que el Evangelio hoy nos está contando. Jesús había terminado de predicar en un lugar y dijo el Señor: vámonos al otro lado, y ya era tarde. ¿Por qué? Porque también en otro lado
el Señor tenía que llevar el anuncio de su amor, el anuncio de su evangelio. Y él se acostó en un cojín en la popa del barco, en la parte de adelante. Se acostó a dormir y se durmió el Señor. Mientras tanto, el gran viento, la tempestad, empezó a alborotar, a picar las aguas del lago, y las olas grandes topaban contra la barca y la barca parecía que se hundía. Así nos pasa a nosotros en la vida. Sentimos que nos hundimos. Y fíjense que el mar, para los pueblos que estaban ahí cerca de Israel y para los mismos israelitas, el mar era el lugar de la oscuridad, del mal y de la muerte, porque ellos vivían tierra adentro. Entonces se pensaba que el mar era el lugar del mal, del caos, del relajo y de la muerte, y sentían miedo ante el mar. Decían que en el mar estaba Leviatán, el símbolo del mal, gran animal que se tragaba los barcos y se tragaba a la gente. Entonces, por eso el temor del Leviatán, del símbolo del caos, de la confusión, del mal y de la muerte. Y no eran aguas tranquilas, porque el viento, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el viento y la tormenta? ¿Qué le pasó al lago, a las aguas? Se agitaron, y entonces les entró el miedo. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Descansando y durmiendo, porque Jesús también se cansaba. Caso que era de hierro, pues también el Señor se cansaba, comía, bebía, como hacemos nosotros, y cumplía su misión de anunciar la salvación y el reino de Dios. Señor, sálvanos porque nos hundimos. ¿Y de dónde brotó eso del corazón de los que iban con Jesús? Iban también otras barcas. ¿De dónde brotó? ¿Brotó de la fe o brotó del miedo? Del miedo brotó. Señor, sálvanos que nos hundimos. Y Jesús entonces se despertó. Mar, cállate, enmudece. Y se calmaron las aguas. El Señor va con nosotros y calma también las aguas tormentosas de la vida, los problemas, las dificultades que a veces nos llenan de pánico y nos da miedo, y perdemos hasta la fe. Y no nos damos cuenta que el Señor va con nosotros. Un salmo nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque pasemos por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Se les olvidó que ahí iba el Señor, y el miedo pudo más. No salió de la fe ese grito. Entonces, por eso el Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No han creído. ¿No creen que a nosotros también el Señor nos puede decir aquí en Santa Lucía: hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Cuando nos convencemos que el Señor va con nosotros en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las luchas de la vida, agarramos fuerza, agarramos coraje, agarramos valor,
para seguir luchando sin desanimarnos. Pero ¿qué necesitamos? Fe aguada. Fe aguada necesitamos. Entonces, fe firme, fe vigorosa, que es un don de Dios. Pero esa fe vigorosa, fuerte, viene cuando estamos con el Señor. El Señor está con nosotros. Somos nosotros los que a veces nos alejamos del Señor. Pensemos, todos los que estamos aquí, cuáles son nuestros miedos. ¿Cuáles son? Es que el muy valiente dice que no tiene miedo porque carga pistolas. ¿No será que en el fondo tiene miedo? ¿Cuáles son los miedos que ustedes tienen? Los miedos a la vida, los miedos a responder a lo que el Señor les pida, los miedos ante las dificultades. Y a veces no hay esas cosas y nos ahogamos en vasos de agua, ni siquiera en guacal, que es más grande. En vasos de agua nos ahogamos. ¿Por qué? Por no confiar. ¿Por qué? Por no luchar. Miedo ante una enfermedad, miedo ante una situación corrupta en el país que no permite que Guatemala salga adelante y cada vez haya más pobres. Los sueldos no suben, pero la canasta básica, la canasta de comida que sube, entonces nos preocupa. Sobre todo cuando es una familia numerosa. Y tenemos miedo de luchar y de exigir que haya un mejor país. Este gobierno no es el responsable, el que está de toda la corrupción de los anteriores. Pero no se ve todavía claro que el gobierno tome decisiones fuertes. Y todavía los corruptos siguen mandando. Ahorita están por elegir las cortes. Y como tienen todo coartado, todo tomado a su favor, las cortes, si nos descuidamos, van a seguir con jueces corruptos. Y así el país no progresa. Y tenemos miedo y no luchamos. El pueblo tiene que luchar, el pueblo tiene que unirse. El Señor va con nosotros y el Señor no quiere situaciones de sufrimiento. Es que es la voluntad de Dios. No, es la tontera de habernos equivocado votando por gente no competente y poniendo ladrones como diputados y como presidentes. La culpa es de Dios. ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos por no discernir, de nosotros mismos por no luchar, de nosotros mismos por dejar que la barca de Guatemala se hunda y hay que rescatarla. Y el Señor nos da la luz para entender la vida y nos da la fuerza para luchar. Está bien que le digamos al Señor, Señor, sálvanos. Hay que clamar, pero hay que tener fe. Porque clamar y no hacer nada, ¿de qué sirve? Sirve. Hay que clamar con confianza, pero ponerle nervio a la vida, ponerle fuerza a la vida. Esto es lo que hay que hacer. De los problemas no hay que preocuparse, porque con preocuparse arreglamos los problemas. Arreglamos los problemas preocupándonos. De los problemas hay que ocuparse, hacer algo por resolverlo. Pero solo preocupado vivo, ya ni duermo, pensando en eso y no hago nada, me voy a morir del susto. Los problemas hay que agarrarlos, atajarlos y ver cómo se resuelven y ayudarnos los unos a los otros. Así que preguntémonos cuáles son nuestros miedos. ¿Cuáles son las grandes olas que parece que ya van a hundir el barco? Pero
¿quién va con nosotros? ¿Quién va? ¿Y Jesús nos aguada o nos pone firmes? No oigo nada, están aguados ustedes. ¿Jesús nos aguada o nos pone firmes? Entonces pues que se vea, ¿verdad? Y así la barca sigue su camino a pesar de todo. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, a que crezca nuestra fe. El Señor no pide que tengamos una fe bien grande. El Señor pide que tengamos fe, como el granito de mostaza, que después crece, ¿verdad? Entonces la fe va creciendo, pero va creciendo en la medida que confiamos en el Señor, en la medida en que nos esforzamos por responder al don de la fe y al amor de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé el ánimo y nos dé la fuerza para seguir luchando.